Ponencia número 3. Sesiones webinars del 35 concurso escolar 11. Por mí y por todos mis compañeros. Lunes 3 de diciembre de 2018. Transformar el patio para transformar la educación. Ponente Inma Marín, presidenta de la Asociación Internacional por el Derecho del Niño a Jugar, asesora pedagógica de la Fundación Crecer Jugando y directora del estudio Los Patios de las Escuelas, espacios de oportunidades educativas. Hola a todos, bienvenidos a las sesiones interactivas del 35 concurso 11. Yo soy Sara, moderadora de este webinar. Hoy tenemos el placer de contar con Inma Marín, presidenta de la Asociación Internacional por el Derecho del Niño a Jugar, profesora del máster en Atención Emocional al Niño Hospitalizado según el modelo Child Life por la Universidad de Barcelona y miembro del Observatorio del Juego Infantil. Fundadora y presidenta de la consultora educativa Marimba. Es autora de varios artículos y libros como el recién publicado de la editorial Paidos, ¿Jugamos? Cómo el aprendizaje lúdico puede transformar la educación. Hoy reflexionaremos con ella sobre el concepto y las prácticas educativas en torno a los usos, espacios, actividades y tiempos de los patios escolares, promoviendo el debate sobre la necesidad de educarlos a su función educadora como espacios estimuladores. Inma tratará de enfocar la situación actual aportando datos, identificando conclusiones y compartiendo criterios que animen e incentiven su transformación en verdaderos espacios de juego inclusivo, crecimiento y oportunidades educativas. A lo largo de la sesión podéis preguntar todas las dudas que os vayan surgiendo a través del chat que podéis ver en vuestro panel de control. Para no interrumpir a Inma, hemos establecido 3 momentos para daros respuestas después de cada bloque de contenido. Espero que esta sesión os sea muy útil y os dejo con Inma para que pueda dar comienzo a la sesión. Inma, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes. Soy Inma Marín. Espero que esta sesión sobre los patios conecte con nuestro niño interior y os ayude a todos y a todas a crear nuevas oportunidades en esos patios educativos. ¿Preparados pues? Pues vamos a ellos. Inma, disculpa que te interrumpa, no estamos viendo tu cámara ahora. Ahora sí, ahora ya. Es que tantas cosas a la vez. Bueno, pues vamos a ello, como os decía, y empezamos por ese título tan bonito, ¿no? De por mí y por todos mis compañeros, ¿no? Realmente, cuando hablamos de patios como espacios educativos, estamos hablando de momentos de alta intensidad emocional para los niños, porque es el espacio más compartido de la escuela y por tanto un espacio que requiere que todos y todas tengan su espacio, su momento y su oportunidad, ¿no? ¿Qué os propongo? Yo me he marcado como 3 grandes objetivos, ¿no? que os comparto. El primero es compartir con vosotros y con vosotras la importancia del juego en el desarrollo y el aprendizaje de la infancia. El patio es el lugar por excelencia del juego, ¿no? Pues vamos a ver por qué es tan importante que haya espacios de juego en la escuela, ¿no? El segundo es reflexionar sobre el rol del patio y del juego en la educación, ¿no? ¿Qué tiene que ver todo esto con que los niños aprendan, con que los niños crezcan en un entorno educativo, ¿no? Y por último, el tercer objetivo sería reflexionar sobre cuáles son aquellas claves que hacen que un patio sea realmente favorecedor de las oportunidades educativas que él mismo nos presenta. Vamos a ello, si os parece, ¿no? Para empezar, una primera declaración de principios, ¿no? La declaración de principios es que el patio, como os decía, es el espacio de juego por excelencia y el juego es la herramienta de aprendizaje por excelencia, ¿no? Esta mañana en una entrevista me preguntaban por qué era tan importante jugar, ¿no? Cuando hablamos de aprendizaje, para mí es que solo a través del juego, solo a través de lo que denominamos actitud lúdica, puede aprender realmente un aprendizaje significativo, ¿no? Y voy a intentar en este ratito exponeros un poquito por qué, ¿no? La segunda declaración de principios es que el jugar es un derecho.
es un derecho de la infancia, ¿no? Declarado en la Convención de Derechos del Niño de 1989, ¿no? Convención que dice que reconoce el derecho de la infancia al descanso, al esparcimiento y al juego, ¿no? Os he de confesar que para mí este fue uno de los disparadores más importantes de mi motivación por sumergirme en el mundo del juego, ¿no? A mí, puedo decir que casi me explotó la cabeza cuando leí la primera vez que había quien pensaba, ¿no?, en Naciones Unidas, que para un niño era tan importante alimentarse como tener acceso a la salud, como tener una familia que le quisiera, como el poder esparcir su crecimiento a través del juego, ¿no? Para mí fue de qué tiene el juego de tan importante, porque es evidente, ¿no?, que los niños tienen derecho a la salud, o derecho a la alimentación, o derecho a una familia. No hace falta que nos lo expliquen mucho, es sentido común, ¿no? Pero parece que no es de tan sentido común para nuestra sociedad pensar que los niños tengan derecho al juego, ¿no? Todavía en la escuela se habla mucho de trabajo y de trabajar, que evidentemente son palabras que todos sabemos lo que significan, ¿no? Pero también sabemos que las palabras no son neutras y tienen su significado, ¿no? El derecho a jugar es un derecho de los niños y el patio es uno de los lugares en donde más se expresa. Dichas estas declaraciones de principios respecto a la importancia del juego, un punto de partida. Y este punto de partida tiene que ver con cuál es la situación de los patios en las escuelas de nuestro país, ¿no? Yo me acerqué a dirigir este estudio en el 2010, o sea, hace ya 8 años, porque me parecía que así como la sociedad había cambiado y si viniera alguien pues de principios del siglo XX y llegara a cualquiera de nuestras ciudades, vería o llegara a cualquiera de nuestras casas, vería pues una televisión que no conocía, vería muchos aparatos, cosas que antes no existían, notaría muchas diferencias, ¿no? Pero en cambio, si entra en el patio de una escuela, no hay tantas diferencias, ¿no? Excepto que se han hecho un poquito más pequeños, ¿no? Ese fue pensar cómo son esos patios, es lo que nos llevó a llevar a cabo este estudio, ¿no? Y sí que me gustaría muy brevemente algunos datos que aparecen en este estudio, que os he de decir también que fue el primer estudio, fue y es el primer estudio, al menos en España, y hasta el 2010 que conociéramos en el mundo, que se había fijado no en cuestiones de género, en cuestiones de inclusión, que ya hay otros estudios, ¿no? Bastantes estudios, ¿no?, sobre los patios, cómo se efectúa la brecha de género o hasta qué punto son inclusivos o no, ¿no? Este es un estudio que se centraba en ver si el patio era realmente desarrollador del juego de los niños, estimulador y facilitador del juego. Exclusivamente de esto, ¿no? Y ya es en sí mismo curioso, ¿no?, que hasta ese momento nadie se hubiera puesto a observar si el patio es el lugar del recreo, del esparcimiento, del juego, cómo había de ser el patio para que realmente fuera estimulador de ese juego, ¿no? Porque partimos de esto, que el patio, desde luego, es el único espacio que está pensado, teóricamente, pensado exclusivamente para el juego y el recreo de los niños. Y a la vez un espacio educativo. Otros espacios, los parques, los jardines en una ciudad, las plazas, combinan su función de juego con los niños con otras muchas funciones, digamos, pero el patio no, el patio solamente es para el juego de los niños. Y a la vez está dentro de un espacio educativo, la escuela, ¿no? Esos dos factores lo convierten en un espacio realmente privilegiado y con muchas más posibilidades de las que se llevan a cabo actualmente. Y eso es lo que demuestra el estudio, ¿no? Una de las primeras constataciones que también impacta es que en el patio, no lo he dicho, perdonad, el estudio está realizado en patios de escuelas del área metropolitana de Barcelona, que intentaban representar pues, escuelas más grandes, escuelas más pequeñas, escuelas de un nivel social, escuelas en otros espacios, escuelas de una línea, escuelas de varias líneas, intentando buscar un poco la máxima diversidad, ¿no? Y patios de educación primaria. La primera parte, como decía, son esas 525 horas que veis en pantalla, que son las que se pasa un niño o una niña en el patio, exclusivamente contando los 20-30 minutos del patio de la mañana, ¿no?, sin contar el patio del mediodía.
525 horas son las mismas de una asignatura de lengua extranjera o la asignatura de educación física o otras muchas materias que se imparten en la educación primaria. Pero así como esas otras materias las planificamos, las pensamos, les ponemos unos objetivos, las evaluamos, etcétera, 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 el patio pasa, ¿no? Si a esas 525 horas del patio del mediodía le sumamos la hora aproximada que muchos niños y niñas se pasan en el mediodía descontando el tiempo de comer, sumamos 1.575 horas, ¿no? 1.575 horas de oportunidades educativas que podemos aprovechar y que están a nuestro alcance. Pero realmente para que estén a nuestro alcance hemos de cambiar varias cosas. Y aquí os digo 10 elementos muy rápidamente que aparecen en el estudio que nos dicen que realmente los patios hasta el día de hoy o hasta el día de ayer, porque ahora hay un gran movimiento de transformación de los patios, pero hasta hace muy poquito realmente no eran del todo percibidos por la comunidad educativa como espacios educativos, ¿no? Empiezo. Uno es, como os decía antes, que se han encogido, los patios se han encogido, sobre todo en las escuelas que están dentro de las ciudades, la presión urbanística hizo en un momento determinado con el boom de nacimientos de los años 60, que las escuelas tomaran parte del patio para construir nuevas aulas, nuevos espacios, un gimnasio, de manera que ese espacio de patio se ha reducido tanto y se ha empobrecido en su morfología, ¿no? La segunda constatación que hace el estudio es que el principal elemento de juego, si no el único, es la pista polideportiva, que ocupa el espacio central, ¿no? O sea, hay una sobreexposición de los niños a la pista. Muchas escuelas, muchas mamás, muchos maestros nos preocupamos y nos quejamos, ¿no?, de que los niños en el patio solo hacen que jugar a fútbol, ¿no? Es la gran imagen, ¿no? Los chicos, varones, en el centro jugando a fútbol, las chicas alrededor en actividades más quietas, porque el espacio es más pequeño, difícil, con un nivel de movimiento más precario, ¿no? Eso es así, pero no es de extrañar que sea así, ya que el espacio central lo ocupa una pista polideportiva, ¿no? Otra constatación es que su organización, o sea, si bajamos todos juntos o bajan unas aulas o bajan otras, si es a unas horas o si es otras, si se pueden llevar juguetes al patio o no se pueden llevar juguetes, qué actividades se pueden hacer y qué actividades no, básicamente se basan en criterios prácticos y la regulación se enfoca en prohibiciones, que es lo que no se puede hacer en el patio. Poquísimas veces encontramos, de hecho no encontramos en ninguna escuela de las 30 que se observaron en donde hubiera una propuesta de cosas a hacer en el patio, de aquello que se puede hacer, de aquello que se quiere estimular en el patio y de aquello que se quiere promover. Solamente o básicamente eran verbalizadas, escritas o verbalizadas fundamentadas en prohibiciones, ¿no? Cuarta constatación, que esto lo dice este estudio, pero lo dicen millones de estudios que se han hecho en España y en muchísimos otros países del mundo, en las que las niñas en los patios resultan invisibles, ¿no? Quinta constatación, ¿no?, que pocas o ninguna propuesta de actividades centradas en organizar o prohibir la pelota. Es decir, cuando en la escuela pensamos, ¿qué se puede hacer en el patio?, ¿no? Pues la primera cosa que nos preocupa es que solo se juega fútbol y pensamos que, claro, las niñas no tienen un espacio más protegido porque solo se juega fútbol, la primera actividad que se nos ocurre, la que se hace más, es prohibir el juego de pelota, ¿no? Alguien que lo prohíbe toda la semana, algunos lo prohíben a días, bueno, pero pocas actividades más que minimizar el impacto de la pelota, ¿no? Sin embargo, cuando las escuelas que organizan esos días sin pelota, sin poder jugar a fútbol, una de las constataciones que me parece muy interesante de compartir con vosotros es que aparecen otras actividades, ¿no? Y evidentemente, eso parece evidente, ¿no? Si quitas la pelota, pues los niños juegan a 1, 2, 3 pajarito inglés o pilla-pilla o otras cosas, ¿no? Pero lo que es realmente emocionante es que las relaciones se diversifican y se enriquecen. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando hay pelota, la mayoría de los grupos que se organizan en el patio son grupos monogénero. Los niños juegan a pelota,
alguna niña quiere meterse y a veces la dejan y muchas veces no. Las niñas están en grupos monogénicos, están organizando, charlando, jugando, hacer bailes, hacer otras cosas y junto con algún niño que no le gusta jugar a pelota y que está por ahí, ¿no? Pero claro, cuando desaparece la pelota, no solamente aparecen nuevos juegos, más juegos, sino que además los grupos dejan de ser monogénicos y los niños y las niñas se mezclan mucho más de manera espontánea. Fíjate que esto es un dato muy relevante que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Otra constatación es que la gran desconexión que hay entre el proyecto curricular de la escuela y el uso del patio. De hecho, en muchos proyectos educativos el patio ni aparece. Y si aparece es al lado de una normativa de lo que se puede y lo que no se puede hacer, ¿no? Pocas veces aparece el patio dentro del proyecto educativo del centro como un recurso más de la escuela, como está la biblioteca o está el gimnasio, la sala de psicomotricidad o el gimnasio o la sala de actos, ¿no? Por otra parte, hay poca coherencia, aquí en este estudio, entre los discursos de los profesores en donde ven positivamente el uso del juego en la escuela como herramienta de aprendizaje, con el uso que realmente se da al patio, con el poco uso de ese juego en el patio, desde el propio juego libre del patio y, por supuesto, desde las veces que desde las diferentes materias y contenidos y competencias que se trabajan en el aula, aparece el patio como una posibilidad de espacio alternativo o incluso mejor para hacer según qué cosas, ¿no? Noveno es que el patio se suele percibir como un espacio más que de oportunidades, de riesgos, ¿no? Por tanto, un espacio de conflicto potencial a minimizar. Es el sitio donde los niños se caen y se hacen daños, es donde aparecen las peleas, donde cuando se van haciendo mayores aparecen escenas o se inicia el bullying y, por tanto, la solución que muchas veces vemos es, en vez de ver esa potencialidad, vemos los riesgos que nos produce el patio y tendemos, de forma consciente o inconsciente, a reducir y minimizar ese posible amenaza que tenemos en el patio, ¿no? Y otra constatación es que en la mayoría de los patios escolares, en esos media hora del patio de mañana, el rol del profesorado se limita a vigilar. De hecho, en muchas escuelas se hablan incluso de horas de vigilancia, ¿no? Cuando hablo con maestros siempre me dicen, pero Inma, tú ya sabes que no solamente vigilamos. Y yo sé que eso es verdad, ¿no? Pero las palabras tienen poder. Y si tú dices hora de vigilancia, tiendes a vigilar más que hacer otra cosa, ¿no? Y por tanto, con que las palabras, si alguno de vosotros ha estudiado PNL, lo sabéis bien, tienen poder, es bueno fijarnos en qué palabras utilizamos para cada cosa, ¿no? Entonces, por tanto, a modo de resumen, podemos decir que el patio en estos momentos es todavía un espacio fuera del proyecto educativo del centro y vivido más como una amenaza que como una oportunidad. Esto que os decía, ¿no? Y ahora sí, tenemos aquí la primera ronda de preguntas que si algunos ya habéis ido a través del chat enviándolas a Sara, yo aprovecho para esta primera parte de lo que se ha constatado, los patios que tenemos, sería la primera parte, bloque de preguntas. Si tenéis alguna, la lanzáis. Inma, de momento no nos ha salido ninguna, así que si quieres puedes continuar y las que vayan saliendo las dejamos para la siguiente ronda. Perfecto, muy bien. Y si el caso lo que haré será también explicaros cuando el bloque de que hay preguntas para que las personas que nos están siguiendo puedan irse las preparando. Perfecto. Vamos a pasar a otro bloque, que es de qué hablamos cuando hablamos de juego, ¿no? Cuando hablamos, el patio lo tenemos todos muy claro porque tiene unas dimensiones y más o menos cada uno tenemos el patio de nuestro cole en la cabeza. Seguramente algunos será solamente una pista y poco espacio más, en otros habrá una pista, pero también hay unos árboles, a lo mejor hay una fuente que a veces funciona, en otros además de la pista pues tenemos un huerto, y más o menos tenemos una foto común de lo que es un patio. Pero no siempre tenemos una foto común de lo que es jugar, de lo que es el juego. Y ahora yo os propongo una pequeña meditación muy breve. Yo os propondré ahora un viaje interior, y cuando acabe este viaje os propondré que enviéis a través del chat a Sara en una palabra, ¿qué es lo que habéis vivido? Vamos a ir para allí y luego os explico cómo va esto. Mire, yo os propongo hacer un viaje
Y para hacer un viaje interior, sin movernos del asiento y sin dejar de mirar la pantalla, os propongo que cerréis los ojos. Si a alguien eso de cerrar los ojos le da un poco de yuyu, pues mira un punto fijo de la pantalla a una de estas miradas que tenemos en la presentación y se concentra ahí y ya está. Pues con ese punto fijo o con esa mirada interior, con los ojos cerrados, vamos a iniciar un viaje. Un viaje que nos va a sacar fuera de esta habitación, a cada uno en donde esté. Vamos a salir de nuestra casa, bajamos la escalera, tomamos el ascensor, si vivimos muy alto, y salimos a la calle. Salimos a la calle y ya notamos el fresco del invierno. Para algunos será de noche, ya oscuro, para otros será de día. Y ya con el sol o con el fresco o con la noche en nuestra cara, vamos a ir a buscar algún recuerdo de nuestra infancia. Vamos a buscar algún recuerdo de nuestra infancia en donde nos veamos a nosotros como niños, como niñas, jugando. Seguro que nos vienen más de uno a la cabeza. Todos son buenos. Escogemos uno, primero que nos haya llegado, y nos fijamos en él. Lo vemos como si pasara por delante nuestro ese recuerdo como una pantalla de cine. Y vemos dónde estamos. Si estamos en el exterior, o en un interior, en casa, quizá en el rayo de la escalera, o en el patio del cole, o en el pueblo, o en la calle, en un parque. Miramos con quién estamos. ¿Estamos solos? ¿Estamos con amigos? ¿Con hermanos? ¿Casa con papá, con mamá? ¿Con quién estamos? Vemos también qué estamos diciendo, a qué jugamos. ¿Tenemos juguetes en las manos? ¿Tenemos objetos? ¿Nos decimos cosas? ¿Qué escuchamos? ¿Qué palabras oímos? Quizás hay alguna canción. ¿Dónde estamos? ¿Con quién estamos? ¿A qué jugamos? ¿Qué olemos? ¿Qué tocamos? ¿Qué vemos? Dejamos que todo esto que nos llega por el pensamiento nos baje también al corazón, a nuestras tripas. Y escuchamos también lo que sentimos. Lo disfrutamos. Poco a poco nos vamos alejando de ese pensamiento, de ese recuerdo. Le decimos adiós y agradecemos que haya venido y lo dejamos ir. Y volvemos. Vamos volviendo a nuestra casa, nuestro piso, nuestra habitación, y nos vemos ya de nuevo en la pantalla de nuestro ordenador, ¿no? Y ahora sí que os pido que no que expliquéis dónde estabais, qué hacíais, porque no, eso es imposible, pero sí que con una palabra compartáis qué emoción, qué sentimiento, qué es aquello que os viene al cuerpo, a la mente, qué es aquello que os invade en este momento, ¿no? Se lo vais poniendo en el chat a Sara y Sara lo irá leyendo. Por aquí nos dicen disfrutar, nostalgia, alegría, felicidad, diversión, amistad, recuerdos, vida en la calle, libertad, ilusión. Muchos coinciden en la palabra felicidad, en nostalgia también.
risas. Mira, mientras te vais enviando palabras a Sara, yo os voy a poner las palabras que he recogido en estos viajes que voy a hacer con muchas personas. Palabras que han salido, muchas son exactamente las que habéis compartido, otras pueden ser sinónimos, ¿no? Las vais viendo en pantalla. Sale la palabra libertad, sale la palabra diversión, disfrute, alegría, y salen otras muchas, ¿no? No sale nostalgia, no la pongo. Y os he de decir que siempre sale, ¿no? Y a veces la nostalgia es de alguien con el que jugabas que ya no está. A veces la nostalgia es para aquella casa de los abuelos que ya no está. Pero cuando la nostalgia es de aquel momento de diversión y disfrute, esa nostalgia no nos la podemos permitir. Esa nostalgia tiene arreglo, porque sobre todo para las personas que o tenemos hijos o trabajamos con niños, ¿no? Tenemos el juego a nuestro alcance, ¿no? Solo falta darnos permiso, ¿no? No sé si de alguna de las palabras que hay por aquí, hay alguna que os sorprenda. Si hay alguna palabra que os sorprenda, se lo ponéis en el chat a Sara, que me lo dirá también. Por aquí han mencionado también la palabra amor. Pues la palabra, perdón, Sara. Amor. Amor, qué bonito. Y nos dicen por aquí seriedad. Seriedad, sorprende. Muy bien. ¿Alguna más? Improductividad. Perfecto. Vuelven a repetir el de seriedad, incertidumbre, vale, conflicto. ¿De acuerdo? Y bueno, repiten esas. Vale, pues vamos a por ellas. Si hay alguna más que se las pasáis a Sara, y Sara ya la hará llegar en algún momento. Mirad, de las tres, hay tres palabras que son clave en el juego, que son estas tres que aparecen ahora, que os aparecen aquí en esta pantalla, ¿no? Que es que el juego es una acción libre. Habéis dicho libertad, que es de las primeras que ha salido, y realmente es así. No se puede obligar a jugar. Ese es uno de los grandes errores muchas veces que cometemos en el mundo de la escuela, ¿no? Que es que pensamos que por el simple hecho de poner juguetes al alcance de los niños, o de decir, ahora vamos a hacer jugar todos a algo en la clase de educación física, o vamos al patio y les hacemos jugar a no sé qué, los niños van a jugar. No, juego es una decisión íntima y personal. No se puede, podemos obligar a participar en un juego, pero no se puede obligar a jugar, ¿no? Y no hemos de olvidar que en la escuela tenemos un público cautivo, ¿no? Por eso es tan importante el espacio de juego libre, al aire libre, que supone el patio de una escuela. Pero vamos con la segunda, que es el placer, que como habéis dicho alegría, habéis dicho felicidad, ¿no? Gozo, podríamos poner también, ¿no? Es verdad, o sea, cuando jugamos, disfrutamos, ¿no? Que es más allá incluso que la diversión, ¿no? El disfrute sale de dentro de la persona, ¿no? Y ese disfrute tiene que ver con una palabra que ha salido en el que a veces a mucha gente también no la acaba de entender, que es la palabra esfuerzo, ¿no? Que no la acaba de asociar a juego, ¿no? Esfuerzo, porque ese placer vinculado al juego es un placer que su otra cara de la moneda es el esfuerzo. Cuando a los mayores, ¿no?, nos dicen placer, pues ya nos vemos ahí en Punta Cana, ¿no? Vacaciones, tranquilidad, ¿no? Suavecito, qué bien, ¿no? No, el placer vinculado al juego es un placer vinculado al esfuerzo, a la superación de un reto. Por eso hablamos de seriedad, ¿no? Porque cuando las personas jugamos, para el juego es un asunto muy serio. Es decir, cuando estamos jugando nos lo tomamos muy en serio. Y lo queremos hacer bien. Y si alguien hace trampas, nos enfadamos, por ejemplo, ¿no? Oye, estamos jugando, a ver, ahora no, estas tonterías, no, estamos jugando, es algo serio, ¿no? Los chicos y las chicas, en según qué juegos, los ves también con una cara de concentración. Muchos juegos nos piden eso, una cara de concentración, porque nos lo estamos tomando muy en serio, ¿no? Eso es uno de los poderes del juego, ¿no? De cuando nos ponemos a jugar, por muy absurdo que sea el juego, tenemos ganas de entender bien las normas para hacerlo bien. Qué mágico esto en el aprendizaje, ¿eh? Pues libre, placer vinculado al esfuerzo. Y en ese placer hay alguna de las palabras que
han aparecido. He dicho ya seriedad, una sería la incertidumbre. Uno de los placeres del juego es precisamente la incertidumbre. Y cuando tú juegas, tú te pones el juego, no sabes si vas a ganar, si vas a perder, no sabes si el juego va a recorrer un camino o va a recorrer otro, no sabes si cuando estás cogiendo, pues, yo qué sé, las hojas para hacer, no sé qué, si te va a aparecer una hoja, estás buscando una hoja que es diferente a las otras y las encuentras, esa sorpresa, ¿no? Todo eso tiene que ver con el juego, ¿no? Y me voy a la tercera palabra, libertad, placer al lado de esfuerzo, y la palabra gratuidad, que tiene que ver con lo que habéis dicho de improductividad o intrascendencia, ¿no? ¿Qué significa gratuidad? Significa que cuando uno juega, cuando las personas nos ponemos a jugar, los niños o nosotros haciendo una partida al continental o jugando las cartas, a cualquier juego, al remillo, al cinquillo o a lo que sea, jugamos por el puro placer de jugar, sin esperar ningún otro beneficio que ese placer de jugar. Nadie juega al remigio pensando que está así, mejora su capacidad de cálculo mental y así retrasa los posibles problemas de senitud o de deficiencia cognitiva. Jugamos porque nos apetece, si no, si jugamos de tal hora a tal hora porque el médico nos lo ha dicho y no disfrutamos jugando, no estamos jugando. Se lo decía muy bien María Montessori, ¿no? Un juguete siempre ha de divertir. Si no es un material didáctico, es otra cosa, interesante, pero es otra cosa. ¿Vale? Gratuidad, es decir, jugar por jugar, el fin del juego es el propio juego, placer ligado al esfuerzo y libertad, ¿no? Entonces, son tres componentes que conforman lo que decimos una actitud, una manera concreta de vivir. Por eso el juego también es un derecho, ¿no? Porque jugando aprendemos poquito a poquito a ser personas más libres, a disfrutar de la vida que nos ha tocado vivir y a vivirla con capacidad de agradecimiento, con pasión por esa vida, sea la que sea, cada uno con sus miserias, que todos tenemos las nuestras, ¿no? Me gusta, antes habéis visto la diapositiva anterior que hablaba de Johann Huizinga, el autor de Homo Ludens, un clásico en el mundo del juego. Ahora os pongo aquí otra recomendación que es Martín Mauridas Busquet, esta revista del Correo de la UNESCO, este monográfico sobre el juego del año 91, pero que es una pequeña maravilla, en donde esta autora nos hace un pequeño artículo que es realmente un pequeño tesoro, ¿no? De manera que el juego se encuentra en el jugador y no en la actividad. Esa sería como la conclusión, ¿no? Cuando jugamos, lo importante, digamos que el juego, vamos a hacerlo aquí, podemos distinguir dos cosas, ¿no? Una, el juego, yo lo digo en mayúscula y en singular, que estamos hablando de una actitud concreta delante de la vida, lo que nos decía Martina Mauridas Busquet en la diapositiva interior, ¿no? Y otra cosa son los juegos, las actividades concretas. Si jugamos el 1, 2, 3 pajarito inglés, o jugamos a la rayuela, o jugamos a otra cosa. Juegos y juegos se complementan, por supuesto, ¿no? Y el espacio del patio es un espacio de juegos. Juegos que se han de vivir desde la actitud lúdica, sobre todo por parte de los maestros. Y ahora pondremos un poquito qué es esta actitud lúdica, ¿no? Porque los niños la llevan de serie. Los niños la actitud lúdica la llevan de serie. Pero a los maestros esa actitud nos cuesta más, ¿no? Nos cuesta más confiar en los poderes del juego, ¿no? Juegos y juegos. Nos tomo aquí el play y el game, y no es exactamente esa traducción, pero que nos ayuda a entender un poquito de qué hablamos cuando hablamos de juego, actitud, de qué hablamos de juegos, actividades, acciones. ¿Sí? Bueno, pues muy rápidamente repaso qué es todas aquellas cosas que se ponen en marcha cuando las personas jugamos, ¿no? Todo ese desarrollo armónico que en el juego libre, ¿no?, que un niño o una niña realiza, ya no solamente en el juego que le proponemos nosotros y que le organizamos nosotros, sino en el juego que ellos escogen, que ellos se inventan o que ellos eligen. Pueden elegir jugar a la rayuela o pueden elegir jugar al Dixit o jugar a otra cosa, ¿no? Cuando nos ponemos el juego, ¿qué aparece? Aparece creatividad. Pero no solamente en los juegos que tienen que ver con que vamos a pintar unas cosas en el patio con tizas y va a ser muy chulo o tal. Creatividad también es cómo se resuelven los problemas, cómo encontramos soluciones a los conflictos, ¿no? La vivencia de la dificultad como reto. Todo juego supone un reto.
puede ser el reto de la rayuela de llegar al cielo y volver con la piedrecita, puede ser el reto de hacer una torre bien alta, puede ser el reto de chutar a una portería. Todo juego propone un reto y el juego nos permite afrontar ese reto y tener ilusión, ganas y poner nuestro empeño en superarlo, sin tener miedo a equivocarnos. En el juego no nos equivocamos constantemente, ¿no? A veces es el azar que hace que no avancemos, a veces son nuestras decisiones, que no hemos tirado la carta correcta, que hemos corrido a la derecha y teníamos que haber corrido a la izquierda porque así a la derecha no nos hubieran pillado y a la izquierda sí. No tener miedo a equivocarse. Hacer defensas a la frustración, porque cuando me equivoco, pues no me sale como yo quería, me pillan o me han visto, yo no quería, pero he de tragarme emocionalmente ese enojo en ese momento para poder continuar jugando. Me he de adaptar al cambio, he de ser flexible, he de tolerar la incertidumbre. Hemos hablado de la incertidumbre antes, vuelve a salir la palabra incertidumbre. Incertidumbre que es en la incertidumbre en la que vivimos, ¿no? De hecho, esta es una de las razones que a veces a los mayores nos cuesta tanto ponernos en juego, ¿no? Porque nos cuesta mucho tolerar la incertidumbre de saber la vergüenza, sabré, no sabré, me sentiré ridículo, no me sentiré ridículo, estar en un terreno incierto a los profesores, profesoras, que nos gusta tenerlo todo controlado, muchas veces nos cuesta mucho, ¿no? El juego pide tener iniciativa, proponer cosas, probar cosas, disfrutar de la belleza, tomar decisiones. Las conquistas, las operaciones, lo he dicho antes, no someternos a unas reglas, que es lo que nos enseña, lo que es una cultura del civismo, ¿no? Crear vínculo con los demás que jugamos, ¿no? Con las personas con las que juegas, te miras a los ojos, ¿no? Creas relación, te conoces, te autoconoces y los conoces. Alegrías, una palabra que ha salido antes, ¿no? Autoconocimiento, autoestima. Curiosidad, la curiosidad es el motor del aprendizaje. Y aquí os dejo unos puntitos para que vosotros podáis escribir esto y mucho más, ¿no? Y ahora sí, sobre este tema, ¿no? La importancia del juego en la educación, que es una actividad que se hace exclusivamente, se hace de forma, no exclusiva, perdón, se hace de forma más absoluta en el patio, pero que también, por supuesto, puede y debiera entrar en el aula. Lo que ahora llamamos aprendizaje basado en juegos o el aprendizaje lúdico, etcétera, etcétera. Pues hasta aquí, en este bloque, antes de meternos directamente a cómo debe ser el patio, un espacio de actividades educativas, preguntas sobre el juego que os interesa que profundice un poco más o que ponga un poquito más de luz. Vale, tenemos una pregunta del primer bloque, ¿vale? Que nos dicen que el estudio que nos has mencionado ya tiene unos cuantos años. ¿Está previsto realizar un nuevo estudio al respecto? Ay, mira, muy buena pregunta. A ver si nos escucha alguien y nos ayuda a buscar financiación. Está previsto, lo que pasa, de hecho estaba previsto continuar el estudio con los patios de secundaria, porque si los patios de primaria están como están, los de secundaria parten el alma. Pero 2010 entramos en plena crisis y eso se fue, no pude ser, ¿no? No hay previsto en estos momentos hacer una segunda ronda, pero no dejamos de intentar buscar las condiciones para hacerlo posible, ¿no? Porque es verdad que en estos 8 años, así como en los primeros 5 de este estudio nadie hizo caso, en estos 3, 4 últimos años muchas personas han tomado este estudio de referencia y en estos momentos hay muchos espacios en toda España que están iniciando procesos de transformación muy importantes y muy profundos. Ok, luego tenemos otra y nos dicen que ¿por qué crees que han desaparecido los juegos tradicionales del tipo la goma, la rayuela, etcétera? ¿Crees que es debido a los NNTT? NNTT, no sé lo que es, perdón. NNTT ahora no me viene nada. A ver si nos nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías, perdón. Aquí siempre llamo TIC y ya me nuevas tecnologías. Yo no creo que en el patio de la escuela hayan desaparecido este tipo de juegos por las nuevas tecnologías, porque en la mayoría de escuelas está prohibido las nuevas tecnologías en el patio. De hecho, si hay algunas escuelas, nos hemos encontrado en el estudio y fuera del estudio, que curiosamente prohíben el teléfono en el patio, por ejemplo, que no me parece mal, no me parece ni bien ni mal. Lo que me parece mal es la razón, ¿no? Porque provoca una actividad muy individualista, pero en cambio no
no prohíben leer en el patio. Leer en el patio también es una actividad individual y de poco movimiento, muy sedentaria, ¿no? Entonces, es importante que maticemos bien el por qué decidimos las cosas. Digo, no me parece mal que, el móvil no pueda estar en el patio, no me parece bien que la excusa sea que provoca sedentarismo y que los niños juegan solamente de manera individual, porque hay otras actividades que sí se permiten que están haciendo lo mismo, ¿no? Pero voy a la pregunta. Eso es opinión, ¿no? Es opinión y experiencia, pero no es estudio ni científico lo que voy a decir. Hay una parte del juego tradicional que corre en espacios abiertos, calle, patio, y que requiere de objetos, peonza, piedrecita, gomas, cuerdas, etcétera, y de grupos de niños amplios, ¿no? El juego en la calle o en los parques de grupos de niños amplios se ha reducido porque hay pocos espacios para jugar y pocos espacios para jugar en grupo. Y hay poco tiempo para jugar. Juntas el cóctel y es tremendo, ¿no? Los padres, bueno, la sociedad, ¿no? Buscamos actividades que tengan resultados, ¿no? Que sean prácticas, que sirvan para algo, que sean útiles, ¿no? Y por tanto, las agendas de los niños, por problemas de conciliación, pero también por esta visión de queremos dar a nuestros hijos las mejores contenidos y competencias, pues nos apuntamos que a inglés, a natación, a 1000 cosas, a 1000 actividades, ¿no? Que hacen que el tiempo de juego libre, con esos juegos tradicionales que estáis exponiendo, se reduzca de manera importante. Pero es que también en las escuelas, lo que hemos visto nosotros es que los objetos en el patio, hay muy poquitas escuelas que admiten objetos, que los niños puedan llevar juguetes al patio. Excepto la pelota, las peonzas en muchas escuelas están prohibidas, la rayuela se pinta, alguien pintó una rayuela que ahora está despintada y ya nadie se acuerda quién la pintó, pero no hay tizas para pintar rayuelas con una tiza a mi manera y a mi gusto y de otra manera. Cuerdas, en todo caso hay cuerdas, no siempre hay cuerdas en las escuelas, no siempre hay quien dé a la cuerda. También nos deberíamos preguntarnos a qué parte de responsabilidad tenemos también nosotros como adultos para que esos juegos hayan desaparecido de los patios de las escuelas, ¿no? Y yo creo que ahí no hay una sola respuesta, sino que hay varias, hay la confluencia de varios aspectos y factores. Vale, también nos preguntan si en patios de secundaria sería bueno instaurar talleres de juego. Los patios de secundaria tendrían que ser, habéis dicho una palabra amor, ¿no? Yo creo que una de las cosas que les faltan a los patios de primaria y de secundaria y de secundaria de mar es amor. Cada vez hablamos más, se habla más y cada vez hay estudios que demuestran, se habla del espacio como el tercer educador, ¿no? Si el espacio del aula es el tercer educador, el espacio del patio, ¿qué es, no? Es un educador que no lo querríamos normalmente nunca en nuestro equipo. Evidentemente se pueden hacer talleres de juego, se pueden crear espacios de chill out, se pueden hacer espacios, mesas para poder hacer juegos de mesa, se puede favorecer muchísimas más actividades de las que se están favoreciendo, ¿no? Y eso es también favorecer un recreo inclusivo, ¿no? Porque inclusivo quiere decir que incluye a todos los niños y las niñas, y a todos los niños y las niñas no les gusta hacer lo mismo, les gusta cosas diferentes, en momentos diferentes, ¿no? Pues, sí, pero siempre y cuando el patio acabe siendo, esos talleres de juegos acaben siendo una manera de enriquecer el repertorio lúdico de los chicos y las chicas. Yo no creo que en el patio tengamos que organizar más cosas. El patio debe ser un espacio de juego libre, pero para que sea libre han de haber estímulos y los niños han de tener recursos. Y para llegar allí, pues seguramente pues, tendremos que favorecer talleres de juego, tendremos que propiciar materiales, tendremos que ampliar ese repertorio lúdico de los chicos y las chicas. Luego nos dicen también que si has dicho que el juego es libre y placentero,
Sin embargo, conforme nos vamos haciendo adultos, el juego desaparece en pro de la seriedad. ¿Por qué crees que esto es así? Porque somos unos aburridos de narices y porque somos muy medicas los adultos. Cuando nos vamos haciendo mayores, alguna de las capacidades que nos vienen de serie, se ha hablado mucho de la creatividad, por ejemplo, ¿no? Ahora ya hay estudios que demuestran cómo a partir de qué años empezamos a perder capacidad creativa. Eso está estudiado, ¿no? Y cuál es la influencia de la escuela de la escuela por una parte y de la sociedad en general, pero claro, los niños se pasan muchas horas en la escuela, por tanto, la escuela, los talleres, las actividades extraescolares muchas veces influyen en esta pérdida de la creatividad, ¿no? Por lo tanto, los adultos nos vamos haciendo personas menos creativas, personas con más miedos, miedo al ridículo, miedo a dejar de gustar, miedo a frustrar, miedo a importunar, miedo a que no nos quieran, y eso nos hace menos libres, ¿no? Para jugar hemos de desarrollar nuestra actitud lúdica, que la tenemos y se entrena, esa es la buena noticia, se entrena, ¿no? Pero la tenemos un poco desentrenada. Y porque de alguna manera jugar nos saca de la zona de confort, ¿no? Jugar nos saca de la zona de confort, cuando jugamos dejan de haber jerarquías, ya no somos ni la directora de la escuela, ni la encargada de los estudios, ni el director de no sé qué, ni el papá ni mamá, sino que delante de unas cartas y de unos dados y de un tablero o de un juego del pilla-pilla, pues todos somos iguales, ¿no? Esas cosas a los adultos nos dan mucho miedo y necesitamos revulsivos para que nos hagan entrar en juego. Esa nostalgia que salía al principio tiene que ver con esto, ¿no? Nos cuesta mucho darnos permiso para ponernos realmente, darnos el permiso de ser suficientemente libres para ponernos en situación de juego. Genial, pues de momento no hay más preguntas. Pues nos metemos ya en el patio, si os parece, y ahí al final también hará una ronda de preguntas con todo lo que queráis que profundizar, ¿no? Yo me gusta, cuando hablo de juego el patio, me viene enseguida la palabra recreo y me parece, la palabra recrear, me parece que tiene un poder metafórico y real muy grande, ¿no? Recrear, es decir, volver a crear, ¿no? Has tenido unos conocimientos, te han explicado una serie de cosas, has escuchado, has creado y en el patio, o has participado en la creación de conocimientos y en el patio, en el momento de juego, recreas todo eso y lo haces tuyo, ¿no? El juego es el momento de la digestión de todo aquello que vivimos, experimentamos, conocemos, ¿no? Aquí es uno de los grandes problemas que tienen los niños actualmente, ¿no? En que son unos niños y unas niñas que tienen más inputs que nunca, están más expuestos a conocimiento que nunca, más expuestos a experiencias que nunca, y en cambio son los niños que tienen menos tiempo para digerir todas esas experiencias y todos esos conocimientos a los que están expuestos, ¿no? De hecho, cada vez se asocia más ya no solo problemas de falta de juego y de creatividad por esa falta de juego, sino problemas serios como son problemas de salud mental, como son la depresión, el estrés infantil, se están relacionando en las investigaciones con la falta de juego libre al aire libre. Poca broma. Vamos al patio como espacio educativo, ¿no? Tenemos que el juego es una herramienta de crecimiento y desarrollo sano de los niños importantísima, además de ser la manera en que los niños aprenden, ¿no? La manera en que los niños ponen en marcha su curiosidad, motor del aprendizaje, ¿no? Vamos al patio, que es un espacio de juego, un espacio, nosotros lo entendemos como un espacio educativo dentro de un centro escolar que es todo el educativo, ¿no? Yo veo como tres grandes dimensiones, ¿no? que ejerce el patio. Una que es el espacio esencial para el desarrollo de la capacidad de jugar, porque es un espacio pensado para jugar, ¿no? El aula está pensada para el juego, pero para muchas otras cosas, ¿no? La biblioteca está pensada para unas cosas, el laboratorio para otras, la sala de motricidad para otras. El patio es el espacio del juego, ¿no? El patio también es un facilitador de recursos para el aprendizaje. Sabemos, la neurociencia nos lo dice, que hay muchos aprendizajes, que el aprendizaje mejor dicho, que todo el aprendizaje se hace en movimiento, el movimiento mental y el movimiento físico. Y
Hay movimientos que se pueden hacer en el aula y otros movimientos que requieren un espacio más grande y ese espacio nos lo da el patio, ¿no? Por no decir la importancia de respirar oxígeno y oxígeno puro, limpio, para el aprendizaje y para el crecimiento de las personas, ¿no? Y la tercera es que es el espacio festivo, por otro lado, en la escuela, ¿no? Las grandes celebraciones se hacen en el patio donde pasan las cosas grandes, porque ahí cabemos todos y porque ahí podemos estar muy bien, ¿no? De hecho, el patio es uno de los espacios más utilizados del centro y con una importante carga de horas lectivas, ¿no? Por tanto, vamos a ver ese patio, cómo debería ser, qué debería tener, a qué debería responder, ¿no? Vamos a ver. Si decimos que el patio es un espacio educativo, lo decimos porque realmente es un lugar, como decíamos antes, de alta convivencia, de alta intensidad de relación entre iguales, ¿no? Y con que es un espacio de relación y de convivencia y de juego, es un espacio también de conflictos. Antes salía la palabra conflicto, que alguien preguntaba, ¿conflicto y juego? Sí, el juego está lleno de conflictos, en el juego nos peleamos, porque yo quiero jugar a bomberos y tú quieres jugar a Operación Triunfo. Y yo quiero que estoy haciendo una bolita con la tierra y el agua y tú ahora pasas por mi lado y has pisado una de las bolitas que yo había hecho que me quedaba más bonita y ahora me enfado mucho contigo. Es un espacio de conflicto porque es un espacio de alta intensidad y cuando vivimos las cosas de manera apasionada, pues el conflicto aparece, ¿no? Pero ese conflicto no es algo negativo. El conflicto es también una oportunidad educativa. El conflicto es inherente al ser humano. El conflicto es inherente a las relaciones. El problema no es el conflicto, el problema es qué recursos damos a estos niños y estas niñas para que puedan gestionar ellos de manera autónoma sus conflictos. Conflictos en los que nos ponemos una persona delante de otra van a aparecer. A la que empezamos a generar abertura y confianza, vamos a ver que no pensamos igual, vamos a ver que no tenemos los mismos intereses, vamos a ver que nos tenemos que poner de acuerdo y que unas veces habrá de ceder uno y otras veces habrá de ceder otro, ¿no? Por tanto, alta intensidad y convivencia entre iguales. Es el lugar donde se ponen en práctica los valores y actitudes. ¿Cuántas veces pensamos, con todas las veces que les repetimos a los niños que se han de respetar, que no han de decir mentiras, que no sé qué, que no sé qué, y en el espacio, como en el comedor, cierro paréntesis, parece que se les olvida todo. Pues eso también nos tendría que hacer preguntar muchas cosas, ¿no? ¿Cómo es que todos esos valores que a veces, que continuamente estamos machacando en el aula, cuando llegan los niños al patio, no siempre se mantienen? ¿Cómo podemos hacer que el patio sea también un estimulador de esos valores, de esas actitudes que son las que queremos trabajar, ¿no? Es, por supuesto, un espacio de descubrimiento, de experimentación, donde hacemos activo lo que hemos vivido pasivamente, ¿no? Es un espacio en donde todas las habilidades y competencias, estrategias de motivación, de movimiento, motrices y cómplices se ponen en marcha. Tanto si jugamos al pilla-pilla, como si estamos haciendo bolitas con el barro, como si estamos viendo de dónde están las hormigas del hormiguero, a qué árbol va y por qué árbol bajan. Todo eso tiene que ver con el desarrollo de esas habilidades. Es un lugar también de descanso y relajación psíquica, por supuesto, y emocional, ¿no? Estamos en el aula sentados escuchando y bajamos al patio y ahí podemos relajarnos psíquicamente, ponemos nuestra atención, nuestra concentración en algo que tiene sentido para nosotros, estamos en nuestro interno más que en el externo, ¿no? Hago un paréntesis aquí. Las escuelas que están trabajando por proyectos, por ejemplo, que sus metodologías están más basadas en el alumno, en el aprender que no en el enseñar, nos dicen cada vez más que los niños tienen menos necesidad, que bajan al patio con menos estrés y que por tanto el espacio del patio es un espacio mucho más relajado en continuo del propio trabajo en el aula, ¿no? Curioso, ¿no? Depende de cómo sea el aula, la forma en que se llega al patio, que continúa siendo un espacio de romper en un momento determinado, pero la forma que psicológicamente y físicamente que se llega al patio es diferente, ¿no? Y por eso también es un espacio de facilitador de aprendizajes competenciales, como saben. De hecho, para que el patio sea un espacio educativo, ha de entrar dentro del proyecto educativo del centro como un espacio exterior de aprendizaje. Tenemos espacios de interior y tenemos espacios de exterior y hemos de ver cada aprendizaje de qué manera va a ser más efectiva y cómo esos espacios se retroalimentan en función de aquello que queremos educar, ¿no?
En definitiva, juego, entendido como juegos, pero entendido sobre todo como actitud lúdica, tiene que ver, por una vez, o favorece la convivencia, favorece el aprendizaje, favorece la puesta en práctica de valores y favorece la integración, ¿no? Si este juego que pasa del patio no tiene en cuenta estos 4 aspectos, realmente no es el juego que rico del que habla Brunner, ¿no? Como una forma de que los chicos crezcan personas sanas y más completas, ¿no? Nos estarían faltando cosas, ¿no? En este sentido, una de las conclusiones del estudio es que el cambio morfológico del patio, que sea más bonito, que tenga más recursos, es importante, no solo es importante, sino que es necesario, pero no es suficiente para que este combinado de aspectos se lleve a término. Hace falta, sobre todo, un cambio de mirada que coloque el patio dentro del proceso de enseñar y de aprender de una escuela. Si no es así, si es un recurso más que se tiene allí de a más, no acabaremos de aprovechar toda su potencialidad. La acabaremos de verdad cuando lo vemos, lo miramos como un espacio exterior de aprendizaje y forma parte de ese proceso de enseñar y aprender, ¿no? Por tanto, en ese sentido, yo creo que, si bien es verdad que normalmente cuando nos pensemos empezar en el patio, ¿no? Tanto los maestros como en las asociaciones de familias, pues ya empezamos a ver, bueno, ¿qué queremos poner en el patio? ¿Qué vamos a poner? Pues vamos a poner pues una fuente, pues el huerto, pues un rocódromo, pues vamos a quitar el tobogán que está muy mal y tal y cual, y vamos a poner no sé qué, no sé cuál, vamos a hacer un arenero súper chulo y metal con unos palés y un tal. Todo eso está maravilloso y es la manera que tenemos ya de motivarnos y de ponernos en acción. Y sobre todo en la escuela, que normalmente los maestros somos personas de acción, digamos, ¿no? Pero, yo os diría, la pregunta que nos hemos de hacer, la pregunta clave para transformar desde el punto de vista educativo un patio, es ¿qué queremos que pase en nuestro patio? ¿Qué queremos que pase? ¿Queremos que niños y niñas jueguen más tiempo juntos? ¿Queremos que niños y niñas de diferentes edades se mezclen de manera espontánea? ¿Queremos que niños y niñas busquen actividades o se diviertan, disfruten con actividades de movimiento? Que corran, que salten, que suban, que bajen. ¿Qué queremos? Porque al responder qué queremos que pase, luego ya veremos qué habremos de hacer para que pase esto. Pero la primera pregunta es, ¿qué queremos que pase en nuestro patio? ¿Qué queremos ver? ¿Cómo pensamos que nos gustaría ver nuestro patio? Pensamos ahí todos los niños y las niñas del patio y ¿qué queremos ver? Alegría, amor, felicidad, libertad. Todas esas palabras que habéis dicho, retos. Pues si queremos eso, ¿qué habremos de hacer? De manera que el patio no es solamente una ruptura como se ha vivido hasta ahora, ¿no? Es el espacio, el aula es el espacio serio, académico, donde se aprende, y el patio es un espacio que da ruptura para que los niños se esparzan un poquito y luego vuelvan ya más tranquilos y hayan corrido, hayan pagado 4 goles y vuelvan al aula otra vez ya bien para poder continuar aprendiendo. No. El patio como escenario de intervención y enriquecimiento educativo. Si lo vemos así, estamos viendo otro patio, estamos viendo otra cosa, algo diferente, ¿no? Estamos hablando de cambiar esa mirada, por tanto, ¿no? Y en donde hay 2 aspectos importantísimos, la intervención educativa y la morfología. La intervención educativa es lo principal, o sea, ¿qué queremos que pase en el patio? Entonces, para que pase esto, ¿qué hemos de hacer? ¿Cómo ha de ser este patio? Pero no solamente cómo ha de ser este patio, hay más aspectos a tener en cuenta. De hecho, así, en ese cambio de mirada, el patio en una escuela que tiene el juego y la actitud lúdica como parte esencial del proceso de enseñanza y aprender, en donde realmente vemos que es una escuela alumnocentrista, es decir, que en el centro está el alumno, no el profesor ni la profesora, en que las familias apoyan y lo que se trabajan, ¿no? En que los maestros están conectados con su vocación, ¿no? Y disfrutan de su trabajo, ¿no? Hay un ambiente que propicia que el equipo educativo, el equipo docente, los maestros,
estén satisfechos y entusiasmados y motivados con el trabajo que están haciendo en común. Y en donde el equipo no docente, es decir, el conserje o la conserje, los monitores de comedor, el cocinero, la cocinera, etcétera, etcétera, también son educadores, también forman parte del proyecto educativo del centro. En una escuela en donde la mirada es esta, el patio solamente puede ser entendido como espacio exterior de aprendizaje. De hecho, una cosa retroalimenta a la otra, ¿no? Un patio que se entiende como espacio exterior de aprendizaje rápidamente va a favorecer estas miradas, que los maestros se conecten con su vocación, que el equipo docente también eduque, que las familias apoyen, se sientan corresponsables, que el alumno sean protagonistas, que el juego, el aprendizaje lúdico forme parte de su metodología. Mira, yo aquí os he puesto 5 aspectos, dimensiones, le llamamos, ¿no?, que para mí son claves cuando hablamos de un patio excelente, ¿no? Las 3 primeras son las más fundamentales, ¿no? La primera es que nos ayudan a saber si nuestro patio hasta qué punto es excelente o no tanto, ¿no? La primera es que el espacio es un espacio lúdico y exterior de aprendizaje, esa idea, ¿no? Por tanto, que el patio está dentro del proyecto educativo del centro, forma parte de él, ¿no? El segundo es que los alumnos, el alumnado, chicos y las chicas que utilizan el patio, se sienten libres para decidir lo que hacen, con quién lo hacen y cómo lo hacen. Es decir, el juego libre es presente, los niños sienten suyo el patio, sienten que escogen de manera libre con quién juegan, cómo lo hacen y se sienten corresponsables. Proyecto educativo del centro, el espacio del patio como espacio lúdico y exterior de aprendizaje, los alumnos se sienten corresponsables y sienten libertad que son libres en ese patio. Tercer aspecto, los equipos educativos, los docentes, se sienten facilitadores del juego y aprendizaje, es decir, en los patios hay realmente intencionalidad educativa, ¿no? Mirad que no digo intervención, si no digo que los maestros estén todo el día organizando cosas en el patio, no. Digo que los maestros se sientan responsables de ese patio y a cada una de las decisiones que tomen respecto a él, detrás de cada una de esas decisiones haya una intención educativa. La morfología, que depende de todo esto, que el espacio facilite la motivación en el juego, por tanto, diversidad, seguridad, accesibilidad, naturaleza, y que las familias valoren y hacen suyo ese espacio. Por tanto, vida comunitaria y corresponsabilidad. En esta intersección de intervención-intención que os decía, no siempre debe haber intervención. La intervención en el momento del patio de los maestros, cuanto más pequeña es mejor. Podemos hacer talleres, como preguntabais, ¿no?, con la idea de que los niños sean cada vez más autónomos y libres en el patio, pero para todas esas decisiones ha de haber una intencionalidad educativa, ¿no? Y ya muy brevemente, para ir cerrando, el espacio, si vamos a la morfología de esos espacios, ahí han de ver, han de dar respuesta a la pregunta ¿qué queremos que pase en el patio? Pero seguro que hay unos aspectos que son comunes para todos, ¿no? Y evidentemente que seguros que donde los niños se puedan sentir libres, alegres, atractivos, bonitos, que inviten a la curiosidad y a la exploración, donde se puedan hacer actividades físicas de correr, saltar, escalar, donde se pueda dejar volar la imaginación y la fantasía, donde se intuya el juego, se den pequeñas pistas de juego, pero que sea la imaginación de los niños que estimule, que diversifique ese juego, que permita jugar a todos los niños, a todas las niñas, que se disfrute de la naturaleza, ¿no?, y que favorezca la relación y la comunicación entre todos, ¿no? Por tanto, esa idea de patio como nuevo espacio de aprendizaje, recreado y transformado de manera educativa, que sea un espacio desarrollador de la capacidad de jugar de los niños. Nos preguntemos qué hace falta para desarrollar la capacidad de jugar de esos niños, ¿no? Y todo esto, evidentemente, con adultos implicados, ¿no?, modelos alegres, que disfruten de ver jugar a los chavales. O sea, en el momento en que los maestros, en el momento del patio, nos saltemos el café, salgamos con el bocadillo a ver jugar a nuestros niños, porque
porque disfrutamos viéndolos jugando, porque el ambiente que se ha creado nos lleva a eso, será un buen termómetro de pensar que el patio está ofreciendo realmente oportunidades educativas, ¿no? Y ahora sí, ronda de preguntas que tengáis. Las que no se puedan contestar, no sufráis que las contestaremos por escrito. Si quieres, Inma, termina las diapos que te quedan y luego ya pasamos a las últimas preguntas. Sí, de hecho, solamente me queda deciros que nada sucede sin que primero haya un sueño. No lo digo yo, lo dice este señor, ¿no? Y que, por tanto, soñemos a lo grande, ¿no? Y soñemos, antes de ver qué ponemos en el patio, soñemos cómo nos gustaría ver nuestro patio, ¿no? Pongamos los niños y pensemos, soñemos, ¿qué están haciendo? Bajamos a hacer las mates al patio, y no solamente porque nos bajemos las libretas, ¿no? Sino porque vamos a aprender a medir el patio pues a través de lo que medimos cada uno, y nos inventamos actividades así, ¿no? O sea, yo os invito a soñar, y ahora sí que las preguntas que queráis. Vale, pues te paso una por aquí. Nos dicen, ¿cómo puedo convencer al equipo directivo para que proceda al cambio? Mira, en estos momentos hay muchísimos colectivos en toda España que están recreando patios de manera participativa, y una buena manera es mostrar a la dirección, ¿no?, proyectos que se están llevando a cabo en otras escuelas, ¿no? Muchas escuelas llegan a la transformación del patio porque en estos momentos los padres y las madres, cuando van a P3 a matricular a sus hijos, quieren ver el patio. Los papás y las mamás son exigentes en este punto, cada vez más, ¿no? Por tanto, muchas escuelas, a veces la dirección llega simplemente porque es una manera de arreglar el patio para que esté más bonito, porque los papás cuando vengan lo vean en mejores condiciones. Bueno, esa ya es una buena pauta de entrada. Luego ya veremos cómo vamos conduciendo ese cambio de mirada, ¿no? Pero buscar estrategias de este tipo, ¿en qué están preocupados los maestros, la dirección, y cómo vamos a poder colar esto? ¿Qué otras experiencias tengo alrededor que puedan ser inspiradoras? Escuelas, por ejemplo, que están haciendo proyectos educativos, aprendizaje basado en proyectos, han utilizado el patio como un proyecto transversal de toda la escuela, en donde han participado todos los niños para transformar el patio, ¿no? Eso da un impulso a la escuela impresionante. Aparte de estudios que hay en estos momentos que pueden dar luz, ¿no?, en cómo hacerlo, en la importancia de hacerlo. Como profe de bachillerato, los alumnos suelen salir fuera en la hora del recreo. ¿Cómo podemos hacer que se queden? Poner juegos, montar una ludoteca de juegos de mesa en el patio, organizar partidos simultáneos de juegos que les gusten, preguntarles a los qué habría de pasar en su patio para que se quedaran. Yo creo que la primera cosa es preguntarles y hacerlos corresponsables. Yo creo que esto es a todas las edades, ¿no? No somos los maestros quienes hemos de organizar las cosas que hacen. Ellos son responsables también de su rato de tiempo libre. Por tanto, hacerles participar y corresponsabilidad de cómo habría de ser el patio para que se quedaran en el patio y lo disfrutaran. Y a veces nos van a decir, pues que haya wifi. O que podamos comprar una máquina de vending. Pues también, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vale. ¿Cómo hacer con alumnos TEA que nos incluyen en el patio? ¿Cómo hacer con alumnos? TEA, que nos incluyen en el patio. Bueno, ahí es cuando decimos que los alumnos se sientan bien en el patio, es ver qué necesidades concretas tienen colectivos concretos de alumnos, cómo sensibilizar, por nosotros, cómo podemos ayudar pensando qué tipo de actividades y qué tipo de condiciones ha de tener el patio para que esos alumnos también encuentren su espacio. ¿Y cómo hacemos eso un problema colectivo? ¿Cómo implicamos también el resto de alumnos para que esos alumnos tengan también su espacio? Estamos hablando seguro con los niños, de valorar
de ser inclusivos, de que hemos de ser compañeros de todos, de que hemos de respetar a todos. Bueno, pues, ¿cómo lo vamos a hacer en el patio? ¿Hay algún niño que no se siente bien en el patio? Y nos van a salir niños con pruebas de TDA, pero van a salir otros niños que tampoco se lo pasan bien en el patio. Hay muchos niños que no se lo pasan bien en el patio con problemas específicos y sin problemas específicos, ¿no? Entonces, abordarlo también de forma global nos puede ayudar a luego a ir entrando en las problemáticas concretas de niños con diferentes tipos de dificultades, ¿no? Muy bien. También nos preguntan por aquí que hasta qué punto es interesante que intervengamos los adultos. ¿No puede suponer que niñas y niños nos vean muy intervencionistas y dejen de interesarles el juego? Claro, es que no hemos de intervenir, hemos de acompañar. Mira, incluso ni acompañar. Tonucci dice una cosa que impacta mucho, que dice, el verbo jugar solamente se puede acompañar, solamente se puede conjugar con el verbo dejar, dejar jugar. Pero los niños necesitan sentirnos presentes. Y sentirnos presentes quiere decir que cuando estar en el patio y estar mirándolos, y cuando alguno te dice, Carmen, nos das a la cuerda, pues dar a la comba, y cuando otro te trae pues una comidita que acaba de hacer para no sé quién, pues haces ver que que la pruebas, y otro te va a pedir a no sé qué, y un día están sentando ellos a la cuerda o canicas y dices, ¿me dejas? Hoy, ¿cuánto tiempo hacía que no jugaba con las canicas? Yo también quiero probar. Uy, si ya no me acuerdo, ya, ¿cómo era? Eso es acompañar en el juego, o sea, que los niños nos sientan presentes, que los niños nos sientan que nos importa aquello que hacen, que nos importa su juego, que nos gusta verlos jugar. Y también podemos decirlo, oye, ahora que os voy a jugar, ¿habéis jugado nunca con los cordeles a hacer formas? Oye, cuando era pequeña en el colegio jugábamos mucho, pues enseño. Y te enseñas, juegas un rato y te vas. O sea, no es organizarles cosas, no más, que además nos ponemos más peso los adultos. No, es acompañar y disfrutar de su juego. Eso sí que lo valoran. A los niños les gusta mucho ver que jugamos con ellos, pero que jugamos con ellos a lo que ellos quieren y de la manera que quieren. No desde nosotros, desde ellos. Ok, Inma, pues si quieres vamos terminando. Sí, yo ya la última cosa para terminar es que sí que me gustaría, como he dicho al principio, que te enviaran, Sara, alguna palabra, perdón, diciendo que de todo, para cerrar la sesión, me gusta siempre compartir un poquito, como es al inicio, ¿no? Con qué me quedo, no sé, con qué palabra os vais, con qué idea os vais de este webinar, compartirla porque seguro que alguno puede resultar inspirador a otro y a mí también me ayuda a ver qué aspectos os han interesado más, ¿no? Vale, pues a ver, por aquí nos dicen recrear. Poder educativo del juego. Pasión. Disfrutar. Infancia. Jugar es dar libertad. Libertad, sí. Dar libertad, sí. Y para dar libertad ha de haber cosas a escoger. A veces los padres decimos que los niños juegan. Sí, ya juegan, sí, pero si en el patio no hay nada, si no hay nada, no podemos decir que es juego libre, es juego pobre. Acompañar. Por aquí nos dice María que ha cambiado su visión del recreo. Qué bien, me alegro, María. Es un espacio precioso que podríamos disfrutarlo más. También es una forma de ver a los niños que en el aula los vemos de una manera, los podemos ver de otra, incluso establecer relación con ellos de una manera diferente que la que establecemos muchas veces en el aula. Y los niños no se confunden en absoluto. Nos dicen libertad y recreación. Jugar. Nos ponen otra vez pasión. Sí, yo creo que los maestros muchas veces se nos olvida que nosotros también hemos de disfrutar. Y la magia es que cuando conseguimos disfrutar de lo que hacemos, nuestros alumnos disfrutan con nosotros.
es muy bonito y muy mágico, ¿no? Es un círculo virtuoso que se retroalimenta, ¿no? Nosotros vamos con más ilusión al cole y ellos también, ¿no? Ujú. Genial. Antes de terminar, te paso una última pregunta, ¿vale? Que ha entrado. Perfecto. Nos dicen, en Cortegana hemos iniciado nuestro proceso de transformación. Se llama Recreando. Y este año seguimos con la gestión autónoma del riesgo y la seguridad. Creemos en el poder educativo del juego. Pero todavía tenemos complejos ante las personas que no tienen una actividad lúdica muy desarrollada. Para defender y difundir esta mirada lúdica, ¿por dónde tiramos? ¿Cómo dejar de tener complejos y dejar que el juego sea una herramienta educativa ante los inspectores y personas serias? Bueno, ahí esto es una partida que hemos de ganar sí o sí. Entonces, estrategia de partida. Yo sé que los gente de Cortegana trabajan con los de Chinchimonetes, si no me equivoco, y tienen mucha experiencia y mucho trabajo de juego hecho, ¿no? Entonces, esto es como una partida de juego, de estrategia, en donde vamos a buscar si tenemos algún inspector más proclive al juego que otro, qué herramientas de humor y qué estrategias podemos utilizar para irlos llevando a nuestro terreno poquito a poquito y ir entrenando nuestra propia actitud lúdica para ir sumando compañeros de viaje, ¿no? Entonces, a ver, es verdad, hay inspectores muy tozudos, pero cada vez hay más inspectores que ven las dificultades que tienen los mismos niños de seguir, ¿no? Y la cantidad de abandono, como los niños están en cuerpo en nuestras escuelas y a veces su mente está en otros sitios, ¿no? Por tanto, ir buscando esas posibles aliados en la dirección, en la inspección, entre los padres, que nos vayan ayudando a ir cambiando esas dinámicas, ¿no? Y ir demostrando, ir buscando también las maneras de que cuando hagamos aprendizaje basado en juegos, cuando hagamos transformaciones en el patio, evaluemos y veamos qué cambios han habido, observemos, documentemos y podamos y mostremos, podamos mostrar. Y si además podemos aliar ahí alguna universidad que nos ayude a nivel de investigación, pues mira, antes en nuestro patio pasaba estas cosas y ahora con estos cambios que hemos hecho, cambios físicos, cambio del rol del profesorado, cambio de la actitud de los no docentes, de las familias, mira lo que está pasando. Si podemos mostrar y demostrar, esto es imparable, ¿no? Ok, pues nada, chicos, no tenemos tiempo para más preguntas, ¿vale? Pero no os preocupéis porque os las vamos a contestar todas. Dejaremos en la sección recursos para el programa de la web la presentación de Inma y vuestras preguntas ya contestadas y las que falten por contestar. Porque bueno, no queremos que nadie se quede con ninguna duda. Además, en las próximas semanas podréis volver a ver esta sesión interactiva en la web y en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Recordad que la próxima semana será la próxima sesión, será el próximo 10 de diciembre a las 7, donde hablaremos con Jesús Guillén, profesor de posgrado de Neuroeducación de la Universidad de Barcelona, del Máster de Neurodidáctica de CADE en Madrid y creador del blog pionero en España sobre neuroeducación. Escuela con cerebro. ¿Vale? Entonces, no os lo perdáis, que va a estar súper interesante. Y solo me resta dar las gracias a Inma por la ponencia, ha estado muy, muy interesante. Y nada, a vosotros por estar ahí un día más en estas sesiones interactivas del 35 concurso 11. Muchas gracias, Inma. A vosotros, yo confirmo que la sesión con Jesús Guillén seguro que va a ser una pasada. No os la perdáis seguro. Ok, pues nada, chicos, nos vemos en la siguiente sesión. Un saludo.